continuar. Ya, hoy día vamos a hablar de este tema que, aunque ustedes lo crean, es re importante por la cantidad de pacientes que se hospitalizan por este motivo. No sé en Arica, pero por lo menos aquí en Santiago, cientos y miles de pacientes, y acuérdense que por la pandemia COVID era uno de los motivos más importantes de hospitalización, junto con el shock. Eran los dos motivos, insuficiencia respiratoria o shock. O sea que mucha gente, ¿ya? A ver, recordar que el aparato respiratorio tiene varias funciones, pero cuando nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria, nos fijamos en la más importante. ¿Cuál es la la más importante? Intercambio de gases. ¿Cuáles son los gases que se intercambian? El dióxido de carbono, o sea, el CO2, y el oxígeno. Es lo que uno mide. Pero hay que tener claro que en pacientes que tienen patología respiratoria, también se pueden ver alterados otras cosas que también tienen que ver con funciones del aparato respiratorio, pero son funciones, entre comillas, secundarias. Por ejemplo, la regulación del pH. Si yo tengo una falla respiratoria en el cual tengo, en el fondo, retención de CO2, porque me falla el sistema respiratorio, tengo hipoventilación, voy a atender acidosis. Eso lo vieron cuando hablaron de acidosis respiratoria, se mencionó en esa clase respectiva. También, como ustedes recordarán, al inspirar se satura nuestra aire cuando va entrando a nuestro sistema respiratorio con agua, por lo cual permite también en parte regulación de la temperatura. No es la más importante, porque obviamente la más importante tiene que ver con regulación de la producción hepática, regulación de las pérdidas a partir de piel, etcétera, pero también tiene que, de forma parcial, por lo menos, que ver con regulación. Y desde el punto de vista metabólico también es activo. O sea, en algún momento uno dice, es que el pulmón sirve solamente para el intercambio, y sabemos que se produce pequeñas cantidades de, por ejemplo, de ADH, y esto se ve sobre todo en enfermedades propias pulmonares, por ejemplo, la tuberculosis, en algunas neumonias. Es más frecuente de lo que uno piensa, y uno se da cuenta si es que lo va a buscar. Pero en el fondo también tiene que ver con metabolismo de sustancias y también con excreciones de mediadores. Aquí nombro la ECA, la enfermedad convertidora de angiotensina, que también tenía que ver mucho con COVID, con el receptor, porque el lugar donde está la enzima convertidora de angiotensina a nivel, digamos, sistémico es en el pulmón. O sea, cuando hay angiotensina 1 dando vuelta en el plasma, donde se transforma en angiotensina 2, es en el pulmón, por lo cual también se puede ver alterado estas funciones. Pero cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, nos referimos al intercambio de gases. Eso porque es la principal función, no la única, pero la principal. Recordar un poquitito lo que es normal. Y primero uno tiene que tener claro que para poder realizar el examen tenemos que tener condiciones ambientales, porque sabemos que el oxígeno es un gas y va a depender cuánto oxígeno hay en un ambiente, en el aire ambiental, dependiendo de la presión barométrica, por ejemplo, dependiendo de una serie de variables, por lo cual nosotros vamos a tener que ocupar referencias en términos de dónde tomamos la gasometría. Habitualmente se hace con gasometría a nivel del mar y por suerte, por lo menos en la gran parte de la población, está a niveles de altura no tan grandes. Pero, ojo, cada vez cada vez es más importante analizar las condiciones ambientales de altura, porque a la medida que hay altura, la FiO2 se mantiene constante, pero al bajar la presión barométrica tienen otros valores de oxigenación. Y ahí es donde está la duda, ¿qué sería normal para una población de altura? No necesariamente serían las mismas cifras que una población que vive a nivel del mar. Porque esto, entre comillas, es relativamente nuevo. Y voy a hacer un comentario bien social, porque la mayoría de las investigaciones, de los investigadores o de los grandes países que hacen investigación están a niveles del mar. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las grandes poblaciones que están a grandes alturas? Todo lo que tiene que ver con Andes, los Andes americanos fundamentalmente, digo americanos porque también ustedes saben que se extiende hasta, digamos, hasta Latinoamérica, o sea, perdón, hasta Centroamérica, por lo cual no es solamente América.
Sudamérica, y ahí vive mucha gente. O sea, si usted ve la gente que vive, puede que viven a 2.000, 3.000 altura, 3.000 metros de altura, en población occidental. Olviden que en Alemania hay gente a esa altura, olvídense que en París, Francia, o olvídense que en España, olvídense que en Estados Unidos, la gente que vive a esta altura son, en el fondo, poblaciones americanas o poblaciones asiáticas. Por lo cual, en general, el mundo occidental se ha preocupado poco, hasta ahora, de qué ocurre con los valores normales en esas características de la altura. Lo mismo pasa un poco con la edad extrema. Si ustedes después van a ver por la definición, que por ejemplo aquí aparece en este gráfico, que en el fondo con la edad una persona podría ser normal que lo fueran 60 milímetros de mercurio. Yo sé que este momento puede sonarle, eh, pero se dan cuenta es el límite para insuficiencia respiratoria. Lo vamos a ver después en la clase. Por lo cual uno diría, entonces una persona que tiene 90 años, ¿sería normal que tenga presión parcial de oxígeno menor de 60 o cercano a 60? Y la respuesta actual uno dice, no. Pero volvemos, no hay grandes publicaciones porque tiene que ver con el envejecimiento de la población y la dificultad de obtener valores, entre comillas, normales. Entonces, como concepto, recuérdense que depende del lugar donde vive la persona. Actualmente yo hago referencia a todo, pensando que esté a nivel del mar, salvo cuando haga una mención distinta. Y obviamente, cómo se mide, y los grupos de gente mayor de 80, la verdad que no tenemos un valor normal tan fino, y, y tenemos rangos que se consideran aceptables. ¿Ya? Voy a hablar entonces fundamentalmente de los adultos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un valor normal de referencia. Y aquí aparece normal, mayor de 80, en el milímetro de mercurio, le puse kilopascales porque si ustedes revisan la literatura habitualmente ocupa el sistema de medición internacional y ese está en kilopascales, por lo cual no les llame la atención, puede ser milímetro de mercurio o kilopascales, es fácil la conversión en todo caso, pero el concepto es que voy a hablar de milímetro de mercurio en general. Y vemos un valor que dice menor de 80. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el paciente tiene menos oxígeno en la sangre con valores de presión de mercurio menores de 80. ¿Ya? Entonces uno podría decir, eso es insuficiencia respiratoria y vamos a ver que no es insuficiencia respiratoria. Entonces, vamos a la definición. Incapacidad significativa del aparato respiratorio para realizar el intercambio gaseoso adecuado para la demanda del organismo. Entonces uno podría decir, bueno, la definición se basa en esto, pero resulta que no, porque la definición se basa en gasometría. Esta es una definición absolutamente gasométrica. O sea, para hacer el diagnóstico necesitábamos medir el oxígeno en sangre. Y no solamente en cualquier sangre, sino que en sangre arterial. ¿Ya? ¿Me, Entonces, me permite, Doc? sí, dale, dale. Que justo anda por acá. Es una cuestión que es absolutamente técnica, así como el diagnóstico certero es muy, muy duro. ¿Sí? Lo que dice el doc. Debe ser con gasometría. Hay indicadores y vamos a hablar ahí después, el doc nos va a hablar de la cinturometría y todo, pero el diagnóstico duro, certero y la clasificación tienen que ver con gasometría arterial. Entonces eso es súper relevante. Ya, Eso lo manda el entonces, doc. no, bien, ok, gracias. Entonces, se define como una presión arterial de oxígeno, o sea, más necesitamos la medición en sangre arterial, menor de 60 milímetros de mercurio. Voy a parar un poquito ahí, porque uno dice, ojo, tenemos menor de 80, tenemos hipoxemia, y ahora me hablan de menor de 60. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta 80, uno puede tener normal 80, y se considera normal 80 para arriba, pero entre 80 y 60 no tiene una repercusión tan importante en lo que se refiere a la función. ¿Cuál función? De dar el oxígeno en forma adecuada para la demanda del organismo. Entonces, cuando uno tiene bajo 80, uno se tiene hipoxemia, pero cuando alcanza bajo 60, uno dice, de frentón ya está en insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro. ¿Ya? Después vamos a ver por qué se ocupa ese punto de corte de 60. No es porque a alguien se le ocurrió, sino que es un motivo fisiológico. Con o sin
una presión arterial de CO2 mayor de... Aquí viene una pelea. Aquí van a ver artículos o libros o lo que ustedes busquen que hablan sobre 44, o sea, 45, y otros que dicen sobre 49, es decir, 50. Ahora, eso es mucho más discutible que la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque volvemos a la definición de enfermedad. Lo normal tiene que ver, por un lado, con valores estadísticos, pero por otro lado, con la capacidad de hacer daño. Entonces la pregunta es, si tengo una PCO2 no de 45, de 47, ¿hago daño? Y en general uno podría decir que no. Yo soy del partidario de que es mayor de 49, pero ustedes van a ver en la literatura que puede ser tan mayor de 44, algunos dicen 45 y otros dicen 50. ¿Ya? Lo dejo eso un poquitito a discreción de ustedes, que obviamente van a hacerse la idea en la medida que lean o en la práctica clínica. Para mí es 44. ¿Ya? Y definimos condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno en la sangre depende, entre otras cosas, de la presión barométrica y también, en cierto sentido, del ejercicio. Porque aumenta la extracción. Ahora, hay excepciones, como en todas las definiciones. Si tenemos una alcalosis metabólica, nosotros ¿qué vamos a hacer? Nuestro organismo compensa teniendo una acidosis respiratoria. ¿Qué significa acidosis respiratoria? Que hipoventila. Eso lo vamos a entender en las diapositivas que sigue. Entonces, ¿qué significa hipoventilación? Que no renueva el aire alveolar. O sea, no entra aire al alvéolo porque está hipoventilando. No hay esfuerzo ventilatorio para que justamente se produzca una acidosis respiratoria. Y si se produce una acidosis respiratoria y hay hipoventilación, entra poco oxígeno al pulmón y al entregar poco oxígeno se produce insuficiencia respiratoria. ¿Pero está fallando hoy el sistema respiratorio? No, porque está compensándose una alcalosis metabólica. Por lo tanto, no existe esta incapacidad significativa del aparato respiratorio. Es un problema de compensación de la alcalosis. Por lo tanto, si se dan cuenta, no es insuficiencia respiratoria en términos estrictos. Lo mismo que pasa en situaciones de hipoxemia, o sea, caída de la presión parcial de oxígeno, causada por un shunt intracardíaco. Esto lo voy a explicar cuando hablemos de shunt, en términos de lo que es el concepto de shunt, pero para ir ganando un poquitito de tiempo, un shunt es cuando sangre que debiera oxigenarse, porque entra en contacto el capilar con el alvéolo, no se oxigena. O sea, en el fondo es sangre que pasa sin oxigenarse. ¿Ya? Teniendo que pasar por oxigenarse, por el alvéolo, no pasa por el alvéolo. Eso es, ¿se entiende? Por shunt o shunt. No es lo mismo como lo diga. ¿Ya? O cortocircuito, es otra forma de decirlo ya más en español. ¿Ya? Entonces, insuficiencia respiratoria, volvemos, es una incapacidad del sistema respiratorio, pero nosotros para hacer el diagnóstico en forma definitiva, en forma con certeza, es gasométrico en condiciones estándar, o sea, respirando aire a nivel del mar, en sangre arterial y obviamente en reposo. ¿Ya? Y tenemos que excluir como posibles causas esta alcalosis metabólica y este shunt intracardíaco o shunt intracardíaco. ¿Por qué se eligió el 60? Y aquí, este es un concepto que es muy, muy importante. No importa que se aprendan la fórmula, pero que entiendan el concepto, porque el concepto es vital. Yo me imagino que esto se lo enseñaron harto en fisiología respiratoria por la importancia. Si nosotros nos damos cuenta, aquí les falta un puntito, pero este es el delivery de oxígeno, o sea, el aporte de oxígeno a los tejidos. ¿De qué depende el aporte de oxígeno al tejido? Del gasto cardíaco, o sea, cuánto el corazón bombea. Aquí está como índice cardíaco, que es el gasto cardíaco corregido por la superficie del cuerpo. ¿Ya? Y aquí esto sería la función cardíaca, porque estamos hablando de oxígeno hacia los tejidos. ¿Quién llega al oxígeno? La sangre. Entonces, tenemos que ver cuánta sangre llega por minuto. Y eso, en el fondo, el gasto cardíaco. Así como 5 litros significa que llegan 5 litros de sangre por minuto a los tejidos. Ese es el concepto. Pero tenemos que ver cuánto oxígeno lleva la sangre, porque en el fondo ya sabemos cuánta sangre, pero cuánto oxígeno lleva por cada 100 cc o por cada litro de sangre. Esto es lo que está expresado con esta fórmula, que tiene que ver con el contenido arterial de oxígeno. ¿Ya?
Y nosotros vemos que lo más importante, fíjese acá, tenemos la presión parcial de oxígeno y este 0,003, que en el fondo es el coeficiente de difusión del oxígeno al plasma. Entonces, esto, de parte de acá, es lo que se transporta disuelto en el plasma. Fíjense que estoy multiplicando por 3 milésimas, por lo cual si yo tuviera 80 de presión parcial de oxígeno, 80 por 3 nos da 0,240, lo cual, si se dan cuenta, es minúsculo, es poquitito, porque nombré que 80 era como era como una cantidad buena. Entonces fíjense que sería casi nada lo que va disuelto. Si nosotros comparamos con esta otra parte, que es cuánto oxígeno va en la hemoglobina. Y si nosotros vemos, son puros números enteros, saturación va a depender de esta curva, y la cantidad de hemoglobina. Son hemoglobina normal, acuérdense, clase de anemia, va sobre 13 en general, saturación, ustedes yo sé que quizás no lo sepan todavía, pero más del 90%, por lo cual estos son puros números positivos y dan la mayoría de la sangre, la mayoría del oxígeno es transportado por la sangre, pero unido a la hemoglobina. Entonces, ¿de qué depende de la unión de hemoglobina? Depende de esta curva, que se llama curva de saturación de la hemoglobina, que yo me imagino que conocen, en el cual relacionamos la cantidad, la presión parcial de oxígeno con el porcentaje de hemoglobina, de oxihemoglobina, o sea, de la cantidad de hemoglobina que se oxigena. Y fíjense que nosotros, si cambiamos la forma de la curva de la disociación de la hemoglobina, yo si cambio de 60, por ejemplo, de este punto de presión parcial de oxígeno, a 80, el cambio que va a tener la saturación, fíjense, 60-80, 80 sería aquí, el cambio va a ser de 90 a 93, o sea, 3%. Por tanto, ¿cuánto va a cambiar más o menos el aporte de oxígeno? Solo un 3%, suponiendo que esto no lo ejecutamos, solamente un 3%. Si cambia saturación 3%, 3%. Pero fíjense, si cambio los mismos 60 miligramos de mercurio de 60 a 80, ahora lo cambio de 60 a 40. Miren cómo cayó la saturación. Cayó de 90 más o menos 75. ¿Cuánto cambia en porcentaje? Más o menos un 25%, porque cayó cercano a 100, perdón, de 90 perdón, aquí en 15%, perdón, más o menos cae un 15% el aporte, o sea, cae el 15% el aporte, solo con los mismos 20 milímetros de mercurio. O sea, en el fondo, aquí está llenito y cambió 20 milímetros de mercurio y perdió 15% de la hemoglobina saturada. Mientras que si cambiamos de aquí 60 a 80, los mismos 20 milímetros de mercurio, solamente cambió un 3%, por decir una cifra. Por eso se eligió 60, porque en el fondo yo sé que si se produce un cambio de 60 a 50, sé que está quedando una gran complicación porque cayó mucho la saturación de la hemoglobina. Si sobre 60 se produce un cambio, va a ser menor, porque va a cambiar 1, 2, 3 o 4%, pero no va a cambiar mucho, mucho más. Si ustedes se dan cuenta aquí con presión parcial de 100 milímetros de mercurio, sigue siendo relativamente 98, pero no se dan cuenta, no es un cambio tan dramático, ¿ya? Entonces, por eso. Ahora, esta es la situación, si definimos como valor normal, sería hipoxemia. Insuficiencia respiratoria es cuando ya tiene una presión parcial bajo 60, que más o menos es una saturación de 90. Entonces, si alguien satura 90, con un antesaturómetro, estamos cayendo en insuficiencia respiratoria. Es válido, ¿ya? Lo contrario, cuando ya tenemos una presión parcial cercana a 40, lo cual daría una saturación de 75, uno diría, perfecto, se podría corresponder a una saturación venosa, por lo cual, en el fondo, estaríamos todavía en un rango que no es tan terrible, o sea, es malo, es muy malo, porque es el rango venoso, o sea, el rango que ya se entregó todo, pero cayeron en el fondo pocos milímetros de mercurio, ¿ya? Y obviamente después viene cianosis, daño celular y muerte ya teóricamente con 35, o sea, con 25 o 30 milímetros de mercurio, lo cual es una saturación del 50%, ya en el fondo uno ya esperaría lesiones ya compatibles con la muerte, ¿ya?
Entonces, esta curva de la saturación es suma, o disociación o saturación de la hemoglobina, súper importante porque nos explica o nos permite entender de que en el fondo la mayor, dado que la hemoglobina es el principal transportador de oxígeno, en el fondo es clave la cantidad de hemoglobina, la saturación y obviamente dentro del transporte de oxígeno. Tanto es así, esto se llama contenido arterial de oxígeno, que es lo mismo que esta parte de acá, acuérdense, yo le dije la cantidad que hay por 100 ml de sangre, y vemos cuánto el oxígeno es transportado disuelto y cuánto es transportado unido a la hemoglobina. Y si ustedes se dan cuenta, la cantidad de oxígeno que se transporta disuelto es extraordinariamente bajo porque es 0,03 por la presión parcial de oxígeno. Mientras que lo que es, en el fondo, transportado unido a la hemoglobina, se dan cuenta cercano al 90%. ¿Ya? Entonces, y esto, fíjense que estamos hablando aquí de presiones parciales mucho más altas, o sea, como si estuviéramos dando incluso oxígeno al 100%, igual lo que cambia es despreciable. Si uno lo compara, esto es lo máximo que puede alcanzar contra el total que podría ser mucho más alto. ¿Ya? Entonces, recordar, sumamente importante. Es más, si tengo un paciente que tengo con insuficiencia respiratoria, si más encima tiene anemia, va a ser francamente peor, ¿ya? Y eso hay que tenerlo bien claro, ¿ya? O si tiene insuficiencia cardíaca, ¿ya? Otro concepto que es bien importante, yo sé que quizás no en este momento, tiene que ver que esta curva cambia de posición. O sea, tenemos distintos niveles de afinidad. Si ustedes se dan cuenta, esto es, en el fondo, es cuánta presión yo consigo saturarla. Si yo la saturo, en el fondo, o se desatura con más facilidad, tengo menos afinidad, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Para hacer referencia en el fondo a la posición de la curva, yo se lo voy a explicar ahora, se los voy a nombrar, pero no se habla del P50, que es la presión en milímetros de mercurio, con lo cual se consigue un 50% de saturación. Entonces, en este caso aquí, el P estaría desplazado hacia la izquierda, con presiones más bajas si está hacia la derecha, que en el fondo es con presiones más altas. Pero aquí quiero ver un poquitito de lo que se trata. ¿Por qué es tan importante esta famosa curva? Nosotros vamos a ver que en el fondo tenemos normalmente, en el lado arterial tenemos una presión parcial más o menos de 50. En nuestro lado venoso sabemos que lo habitual es que tengamos una presión parcial menos de 40. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que se entrega, que satura cercano a 90 y aquí satura cercano a 40. Esto significa que lo que entregó, ¿ya? Arteria, vena. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que la sangre arterial lleva el oxígeno y los tejidos sacan el oxígeno para poder ocuparlo para sus funciones metabólicas. Si yo tengo esta curva que voy a poner en medio, que la voy a definir como normal, yo paso de 80 y pongámosle 90 a 40, se desaturó. ¿Cuánto se desaturó? Más o menos un 25%. O sea, ¿cuánto oxígeno entregó? Más o menos un 25% de lo que llevaba. Pero fíjese lo que pasa si yo la curva, la tiro hacia la derecha. De los mismos 80 y 90 milímetros de mercurio a los mismos 40, como cambió la posición, voy a entregar un 40%. O sea, tengo menos afinidad. ¿Por qué tengo menos afinidad? Porque la entrego más fácil. Eso se habla cuando se desplaza la curva hacia la derecha. Fíjense lo que pasa si desplazo la curva a la izquierda. Lo mismo, 90 y 40. ¿Cuánto en el fondo cambió? Si ustedes se dan cuenta, en saturación, pongámosle 20 puntos. O sea, por 15 aparece aquí, 15 para meter. Entonces, fíjese que dependiendo de la curva, voy a entregar más o menos oxígeno. ¿Cuándo entrego más oxígeno? Cuando la curva está a la derecha. ¿Por qué? Porque hay una entrega de un 40%, entre el punto arterial y el punto venoso. Cuando tengo más afinidad, por lo tanto, cuesta que entregue el oxígeno cuando tengo desplazada la curva hacia la izquierda. Me entrega un 15% y no lo normal, que era un 25%. Entonces la pregunta es, ¿qué produce que la hemoglobina cambie su posición? ¿Se desplaza hacia la derecha
o se desplaza a la derecha. Y aquí voy a nombrar tres variables. Uno, el pH, o sea, en situaciones de acidosis. Cuando hay acidosis o acidemia, la curva va a tender a desplazarse a la derecha y va a entregar más oxígeno. Cuando tengo aumento del bifosfoglicerato, ese, entre comillas, es el combustible, el combustible metabólico. Eso es lo que consume el glóbulo rojo para tener energía. Una cosa es no tener núcleo, que obviamente se pierde la capacidad de reproducción, y la otra es estar viva. Los glóbulos rojos sí tienen metabolismo, sí consumen energía. Por lo tanto, en la medida que yo tenga más bifosfoglicerato, voy a ser capaz de entregar mayor cantidad de oxígeno. Y lo otro es la temperatura, o sea, en situaciones de fiebre, yo también tengo mayor posibilidad de entregar oxígeno porque se desplaza la curva a la derecha. ¿Se dan cuenta? Son mecanismos adaptativos a situaciones que pueden ser, por ejemplo, una infección, que puede ser una situación de acidosis, de acidemia. ¿Por qué? Porque la acidemia, entre otras cosas, produce, por ejemplo, caída del gasto cardíaco, etcétera. Y la otra, ustedes dicen, pero aquí, ¿cómo nosotros sabemos cuánto bifosfoglicerato hay? Porque los glóbulos rojos, cuando ustedes, por ejemplo, quieren transfundir, en la medida que el glóbulo rojo sea guardado, tenga más tiempo, digamos, en el banco de sangre, va a tener menos bifosfoglicerato y va a ser capaz de entregar menos oxígeno que una sangre fresquita o una, digamos, sangre que tenga la curva desplazada hacia la derecha, o sea, en general fresquita, que tenga harto bifosfoglicerato. Entonces, si uno tiene un paciente que está con una anemia muy grave y que uno quiere politransfundir, o sea, está, por ejemplo, en una situación de inestabilidad muy grande, uno debiera dar glóbulos rojos frescos, no guardados, o sea, no mucho tiempo guardados. No, no sé si usted sabe, pero es que era una unidad de glóbulo rojo guardada puede durar hasta 3 meses, me acuerdo, dependiendo del banco de sangre. O sea, si ustedes le meten un glóbulo rojo muy guardado mucho tiempo a un paciente que está inestable, obviamente la entrega de oxígeno va a ser más baja. Ese es el concepto uno de los conceptos que son importantes. ¿Ya? Ahora, yo le he hablado todo el rato de... Profesor, Sí, ¿qué dale. es BGP? No escuché bien. Bifosfoglicerato. Está Ya, en eso, inglés. gracias, profe. Está en inglés. Bifosfoglicerato. ¿No? En el fondo la molécula que consume el glóbulo rojo para mantenerse vivo. Es como el combustible, como, no sé, la glucosa o el alimento. Entonces, el glóbulo rojo, en el fondo, tiene una cantidad normal y en la medida que está guardado, va consumiéndolo. Por lo tanto, al final, un glóbulo rojo que está ya mucho tiempo guardado en un banco de sangre, al final queda sin esta energía y hace que la curva de disociación se desplaza hacia la izquierda. ¿Ya? Ya, comprendo, muchas gracias. ¿Bien? Ya, qué bueno. Entonces, pues yo le he hablado, se dan cuenta todo el rato de presión CO2, y esto depende de la presión parcial, le he hablado todo el rato de presiones parciales. Entonces, ¿de qué depende cuánto oxígeno le llega a la sangre? Entonces, nosotros sabemos que respiramos aire ambiental. El aire ambiental lo inspiramos y llega al alvéolo. Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto aire, cuánto oxígeno hay en el alvéolo? Porque si uno dice hay menos oxígeno en el alvéolo, obviamente va a haber menos oxígeno en la sangre. ¿Se entiende? Entonces, esta es una fórmula que se ocupa para evaluar la presión alveolar de oxígeno. Aunque tengan es más fácil de lo que parece. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, tiene dos componentes claros que tienen que ver con una resta. ¿Ya? Acuérdense que multiplicar se habla más o menos de lo mismo, pero aquí tenemos una resta que hace que cambie el sentido de no el sentido, pero el orden de la ecuación. Estas son, en el fondo, multiplicaciones. Entonces, se dan cuenta, las multiplicaciones son con factores. La resta aquí genera una diferencia. Tenemos dos patitas, se dan cuenta, una de acá, o una parte que es la de acá, y una parte que es de acá. Esta, se dan cuenta, se relaciona todo con oxígeno. En el fondo nos dice cuánto oxígeno hay en el aire. Y dijimos que dependía de la presión barométrica, porque está expresado el FIO2, es un porcentaje de la presión barométrica. Entonces, si yo tengo una presión barométrica de 70, perdón, de 760, que es al nivel del mar, lo multiplicamos por FIO2, por FIO2.21, significa en el fondo que yo voy a tener 760 por 121, voy a tener, habría que calcularlo, pero pongámosle 120 milímetros por mercurio. Eso, en el fondo, es lo que le llega al alvéolo. Pero el aire alveolar
A diferencia de la atmósfera casi no tiene dióxido de carbono, casi no tiene PCO2, porque ¿cuál es la gracia? Que nuestras plantitas, nuestros bosques toman el CO2 y lo transforman en oxígeno. Entonces, obviamente, ambientalmente hay muy poco CO2. Ahora, pese a, digamos, cuando hablan de que está aumentando el CO2 y los gases invernaderos, claro, pero para los ecosistemas son un cambio de un 0,1%, de 1% es gigante, por lo cual obviamente estamos hablando de cifras bajas, pero un cambio bajo en un ecosistema sí es importante, ¿ya? Y tenemos la segunda parte, que ustedes dan cuenta que es la CO2. Esto habla de la ventilación, o sea, nosotros producimos CO2. Al producir CO2, ¿dónde nosotros lo excretamos? En el pulmón. Por lo tanto, esta presión parcial de CO2, esta cantidad de CO2 que producimos, le resta, en el fondo, volumen o presión, diciendo de otra manera, al oxígeno, ¿ya? Y eso nosotros lo expresamos con esta división, en el cual estamos hablando de presión parcial de CO2 y del coeficiente respiratorio. ¿Qué es el coeficiente respiratorio? El coeficiente respiratorio es cuánto CO2 se produce por cada unidad de oxígeno consumida. Esto es un dato que en clínica es bien importante, porque fíjense, si yo tengo insuficiencia respiratoria, ¿qué me conviene comer? Me conviene comer el que tenga un coeficiente respiratorio más bajo, o sea, que consume oxígeno, pero lo hace produciendo menos CO2. Entonces, ¿cuál serían los elementos que producen más CO2? Los hidratos de carbono. El hidrato de carbono tiene un coeficiente de 1. Por lo tanto, si yo tengo con mucho hidrato de carbono y mi fuente a nivel de hidrato de carbono, voy a agravar con esto la ventilación, porque la forma que tengo para mantener la PCO2 constante es botando por ventilación, ventilando en el fondo el CO2. Entonces, ¿cuál sería la dieta de un paciente que tiene retención de CO2, o sea, que acumula CO2? Debiera ser una dieta hipoglucídica, o sea, con poco hidrato de carbono, porque en la medida que le doy hidrato de carbono, voy a tender a tener mayor retención de CO2. Y con eso voy a tener mayor riesgo de disminución de la presión alveolar. ¿Bien? Ahora, tenemos a un lado nuestra presión alveolar. Tenemos nuestra membranita, una membranita que está dada por el epitelio alveolar, una membrana basales que están fusionadas, y después tengo el endotelio. ¿Cuál es la gracia? Que esta sangre trae hemoglobina y si entra en contacto, no en contacto directo, pero entra en contacto con el alveolo a través de esta membrana alveolo-capilar y se produce una difusión, o sea, un traspaso del oxígeno que está en la hemoglobina por gradiente de difusión hacia el plasma, del plasma hacia, en el fondo, el tejido, en este caso, y por intersticio, y después llega en el fondo a la sangre. ¿Se dan cuenta? Y en la sangre se vuelve a unir al glóbulo rojo. Ese es el trayecto que hace, o sea, alvéolo, o sea, digamos, aire ambiental, inspiración, o sea, ventilación, ingreso al alvéolo, dentro del alvéolo comienza a pasar en las células epiteliales alveolares, los mocitos, intersticio, membrana fusionada entre membrana del epitelio y membrana del endotelio, y después obviamente intersticio subendotelial y después el endotelio. Eso es lo que atraviesa el oxígeno. ¿Cómo nosotros podemos medir de una forma fácil cuánto le cuesta pasar desde el alvéolo al oxígeno? Y a alguien se le ocurrió, restemos. Si yo tengo una presión alveolar de cierta magnitud y tengo una presión arterial de cierta magnitud, mientras más diferencia haya, mientras más grande sea el número, más le cuesta. ¿Se entiende? Más le cuesta pasar. Si yo tengo, en el fondo, si yo tengo aquí, por ejemplo, una presión alveolar igual, o sea, un gradiente cero, que significa que no le cuesta pasar nada, porque todo lo del alvéolo pasa a la arteria, desde el punto de vista de oxigenación. Lo contrario, si tengo una presión alveolar muy grande y tengo una presión parcial de oxígeno muy chica, significa que en el fondo, digamos, el delta va a ser mucho más grande,
Y obviamente al ser más grande significa que te está costando más pasar la barrera de alveolo capilar. Y esto, la gracia que tiene es que se mide. ¿Cómo lo medimos? La presión alveolar, ya la conocemos. Presión barométrica, se sabe. La presión de saturación del agua también se sabe. Es fácil depende de la temperatura fundamentalmente, por lo tanto es relativamente fácil de medir. La FiO2, que es cuánto oxígeno está recibiendo en el ambiente. Si suponemos el ambiente normal, 0,21, 0,20,4, no me acuerdo, 0,20,9. ¿Sí? Y la PCO2 la medimos, porque es nuestra presión en gas arterial, y el coeficiente respiratorio también se puede medir. De rutina no se mide, pero una persona que come comida balanceada es 0,8, por lo tanto existe la posibilidad de medirse la presión alveolar. Y la otra es la presión arterial. Y la presión arterial, ¿cómo se mide? Por la gasometría. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto se puede medir, y se puede medir fácilmente mediante este examen que es la famosa gasometría arterial. Entonces, tenemos ahí un dato bien importante, porque si nosotros tenemos una situación donde tenemos el gradiente aumentado, nosotros decimos, el problema radica en que la cantidad de oxígeno que está yendo al alveolo es adecuada, pero hay un problema que no pasa el oxígeno bien hacia la sangre. Si yo lo tengo normal el gradiente, yo tengo que decir, el problema es que no le está llegando la cantidad de oxígeno adecuado al pulmón. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Y por eso, porque tiene una utilidad que a veces no se usa tanto en clínica, es porque depende de la FiO2. Y el valor normal va a ser dependiente de FiO2. En situación de una FiO2 de 21, o sea, una situación de respirando aire ambiental, uno podría estimar esta fórmula, que es 2,5 más 0,21 por la edad, o la edad partido por 4 más 4. ¿Ya? Entonces, pero la gracia es que en el fondo podemos estimarlo, podemos pedirlo, y al poder estimarlo, poder medir, podemos en el fondo tener esta información que, como se dan cuenta después cuando lo vayamos viendo, es bien valiosa. En relación a la clasificación, existen distintas formas de clasificarla. Esta es una clasificación que tiene que ver anatómica. ¿Dónde puede estar el problema? Cerebro. ¿Y con qué tiene que ver con cerebro? Con las vías nerviosas, que tiene que ver con el inicio, pausa y final de la inspiración. Por lo tanto, pero también tiene que ver con la médula espinal neuromuscular, transmisión del impulso eléctrico que se genera a nivel cerebral. Pero también necesitamos presión negativa para que se produzca el ingreso del aire ambiental, por lo tanto, obviamente también la pared torácica. Necesitamos que entre el oxígeno, que entre el aire, perdón, vía aérea superior. Por lo tanto, si yo tengo tapado, no me va a entrar el aire, y si no me entra el aire, voy a tener hipoventilación. Asma, EPOC, si ustedes se dan cuenta, aparece el tiro metido, algo que nombró el doctor, síndrome de distrés respiratoria, neumonía, que también nos hablan, en el fondo, en este caso, de que le cuesta entrar el aire. Pero fíjense, también necesitamos que la sangre llegue en forma adecuada. Eso también vamos a tener causa de insuficiencia respiratoria si la cantidad de sangre que llega es inadecuada. Y obviamente el corazón. Potencialmente me refiero. ¿Ya? Entonces, esta es una clasificación más bien anatómica que uno puede saber y tiene que ver con que ustedes lo piensen, más que en el fondo los mecanismos. Lo vamos a ver los mecanismos al tiro. Otra clasificación tiene que ver con el gas alterado. Como dijimos, los dos gases que se intercambian, uno es el oxígeno y el otro es la PCO2. Si la insuficiencia respiratoria solamente compromete el oxígeno, se habla de parcial hipoxémica o tipo 1. Si se comprometen los dos gases, se habla de insuficiencia respiratoria global, hipercápnica o tipo 2. ¿Se entiende? Entonces, esto es bien importante porque cuando ustedes lean cualquier artículo van a hablar quizás de insuficiencia respiratoria parcial o global, y ustedes tienen que saber al tiro que se están hablando de esta condición, en el fondo parcial es hipoxémica. Insuficiencia global es que es hipercápnica. ¿Ya? Hay otras causas, ahora está ordenado en el fondo, se repiten en relación a porque la clasificación anatómica,
pero en el fondo otra forma es que da esta clasificación de no hipercápnica o tipo 1 e hipercápnica o tipo 2, que en el fondo también uno podría agrupar distintas causas, de tal manera de entenderlo de esta forma más en el fondo clínica, e ir a buscar una causa basada más bien en clínica. Otra clasificación, te dan cuenta, hemos hablado de clasificación primero anatómica, después de los gases comprometidos, etc. Otra clasificación tiene que ver con agudo crónica. Ahora, yo voy a hacer la salvedad que aquí estamos hablando del punto de vista fisiopatológico, no estamos hablando del punto de vista de enfermedades. ¿A qué me refiero? Que muchas veces cuando uno habla de paciente con insuficiencia respiratoria crónica, en realidad está hablando de un paciente que tiene constantemente o que tiene permanentemente insuficiencia respiratoria. Pero esa insuficiencia respiratoria que lleva mucho tiempo puede ser perfectamente, en el fondo, agudizada. Y eso es lo que quiero que entendamos. ¿Por qué agudizada? Por lo que les voy a señalar ahora. ¿Ya? Yo llego y tengo, supongamos, una insuficiencia respiratoria parcial. Por definición, nuestra insuficiencia respiratoria parcial implica caída de la presión parcial de oxígeno. Por definición, ¿cuánto? Menor de 60, respirando aire ambiental, sentado, o sea, en condiciones estándares. ¿Qué ocurre con nuestro cerebro si existe insuficiencia respiratoria, definido como la caída de la presión parcial de oxígeno? La forma más rápida de tratar de compensar, voy a tirarme para atrás los monitos, es barriendo el CO2. Si yo tomo y barro el CO2, al disminuir el CO2, aumenta la presión alveolar de oxígeno. Si aumenta la presión alveolar de oxígeno, aumenta la presión parcial en un gradiente normal. Si nosotros tomamos el gradiente y le restamos la presión parcial, la presión alveolar de oxígeno, obviamente nos va a dar en negativo, pero en el fondo lo que trato de decir es que vamos a aumentar la presión arterial de oxígeno. ¿Ya? O lo contrario. Entonces, si yo aumento la CO2, disminuyó la presión alveolar y disminuyó la presión parcial de oxígeno a nivel, también a nivel arterial. Si yo disminuyo la presión parcial de CO2, aumento la presión alveolar. Entonces, vamos a tener que nuestro principal mecanismo de compensación en una insuficiencia respiratoria parcial, o sea, hipoxémica, va a ser disminución de la PCO2. ¿Qué pasa si yo disminuyo la PCO2? Voy a tener una alcalosis respiratoria. Ustedes ya vieron renal. Por lo tanto, si tengo una alcalosis respiratoria, voy a tener un aumento del pH. ¿Qué pasa si esto se mantiene en el tiempo? Ya vimos en las clases que hizo el doctor Quesada que tener un pH aumentado no es buena idea, por lo tanto el organismo trata de compensar. ¿Cómo trata de normalizar el pH? En el fondo, perdiendo bicarbonato. Entonces, cuando yo hablo de insuficiencia respiratoria crónica, en este caso de insuficiencia parcial, estoy diciendo que el tiempo que lleva esa insuficiencia respiratoria es más de lo que se demora el riñón en compensar. Entonces, ¿cuánto se demora el riñón en compensar la alcalosis respiratoria? Más o menos 2 días. Entonces, si yo llegara a tener un paciente con insuficiencia respiratoria, con pH normal, estamos hablando de insuficiencia respiratoria parcial, que ha estado permanentemente con pH normal, yo tendría que decir que en el fondo el paciente lleva más de 2 días con la insuficiencia respiratoria. Si no, uno podría decir, no, el paciente lleva menos de 2 días. ¿Qué pasa con lo global? El análisis es el mismo. Por definición, cuando tengo insuficiencia respiratoria global, tengo disminución de la presión parcial de oxígeno, pero tengo un aumento de la PCO2. ¿Por qué tengo un aumento de la PCO2? Porque es global. Acuérdense que por definición global es con retención de CO2 o con aumento de la CO2. ¿Qué pasa desde el punto de vista pH? Si yo tengo aumento de CO2, voy a tener una acidosis respiratoria. ¿Qué pasa con el riñón? Va a tender a compensar el pH, pero ¿cómo lo compensa? Con una alcalosis metabólica. Eso es lo que es. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos, ojo, vuelvo a insistir, aquí tiene que ver con el proceso patológico. Hay personas que tienen insuficiencia respiratoria
compensada, entre comillas, o cronificada, y tienen apenas 2 días de enfermedad. Lamentablemente nadie, ninguno de los equipos de respiratorio se han dedicado como a decir, oye, hablemos de compensada o en vez de crónica, o hablemos de permanente en vez de crónica, para evitar estas confusiones, ¿ya? Pero el concepto que quiero que creen que sería compensada como crónica, o sea, se compensa el pH en forma compensatoria, y que en el fondo puede ser, digamos, sus cambios de compensada a aguda crónica en cosas de día, y tiene que ver con la compensación, ¿ya? Y ahora llegamos a los mecanismos fisiopatológicos, ¿ya? Aquí vamos a entrar ya en terreno. El monito, para tratar de explicarlo, esta animación la hice cuando recién, hace muchos años atrás, y la hice cuando los PowerPoint recién comenzaron a tener animaciones, por lo tanto les pido un poco perdón por la simpleza, pero en el fondo tratar de usarla. Entonces, esto es lo que va pasando, vamos teniendo circulación por un lado y vamos teniendo ventilación por otro. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos? Primero, tiene que ver con que nos llegue aire al alvéolo. ¿Cómo se llama eso? Ventilación. Después, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que intercambiarse oxígeno, entrar, y CO2, en el fondo, salir. ¿Cuál proceso? ¿Cómo entra y cómo sale el oxígeno? Por difusión. Entonces, vamos a tener también que se puede echar a perder la difusión. Y ahí tenemos el trastorno de la difusión. Pero también necesitamos que la sangre pase de forma adecuada, porque si no pasa sangre, no sacamos nada, tener el alvéolo lleno de oxígeno. Voy a volver a hacer la animación. No me resulta. Para que veamos estoy progresando, ya. No me funcionó ahora encima, qué terrible. Ya, pero en el fondo necesitamos que también pase sangre, y ahí hablamos de un término que se llama ventilación-perfusión, o VQ. En el fondo, que para que funcione el sistema, vamos a tener que haya ventilación y perfusión de una forma adecuada, ¿ya? Y por último, tenemos una variación, que es cuando pasa la sangre sin entrar en contacto con el alvéolo. O sea, la sangre debiera entrar en contacto con el alvéolo, pero el alvéolo está absolutamente tapado o no funciona para nada. Y ese es el famoso shunt, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos? Hipoventilación, entra poco aire, perdón, a nuestro alvéolo. Difusión, que le cuesta pasar el oxígeno hacia el capilar. Ventilación, perfusión, que llega más ventilación o perfusión, proporcionalmente, se llama el trastorno de Q. Y por último, un trastorno en el cual entra y le entra oxígeno o aire al alvéolo, pero no entra en contacto nada de sangre. Y eso es lo que hemos hablado, como se define como shunt. Entonces se dan cuenta, es lo que hemos dicho. Pero mire, aquí hay una trampa, es disminución de la presión oxígeno del aire inspirado. Ya habíamos que éramos 4, hipoventilación, alteración de difusión, alteración de PQ y shunt. Y nos parece un 1. Entonces, disminución de la presión de oxígeno en el aire inspirado. ¿Por qué, en el fondo, por qué se metió esta cosa? Porque, o sea, porque esta, entre comillas, es una mini trampa. Porque nosotros dijimos que eran condiciones estándares, eran condiciones de presión barométrica a nivel del mar. ¿Qué pasa en el fondo si yo bajo la presión barométrica? Va a disminuir la presión alveolar. Y si disminuye la presión alveolar, va a haber una disminución de la presión arterial de oxígeno. Entonces, es trampa, porque se dan cuenta por qué es trampa, porque nosotros dijimos que la medición tenía que ser a nivel del mar. Y aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Subiendo la altura, por lo cual estoy cambiando las condiciones. ¿De acuerdo? Entonces uno diría, bueno, subamos la altura, no tiene insuficiencia respiratoria, digamos, porque estoy haciendo una especie de trampa, porque estoy modificando la presión barométrica. Pero en la práctica estoy produciendo menos presión arterial de oxígeno, menos presión arterial de oxígeno, pero menos presión alveolar, menos presión arterial, y me voy a morir igual de saturado. Entonces, en la práctica, cuando hay que tener claro que sí tiene un efecto, sobre todo para las personas que vienen a altura o les gusta hacer deporte en altura, ¿ya? Sí tiene significación. Y lo otro, fuera de la presión barométrica, que cae con la altura, tiene que ver que eso nos meta otros gases
que no sea en el oxígeno, pero que impida que el oxígeno se disuelva, o sea, en el fondo, digamos, participa. Entonces, si, hay lugares dentro de nuestra, digamos, geografía, no tanto en Chile, pero en otros países, en el cual hay dentro de las cuevas, cavernas, entre comillas, pozos o cuevas que contienen alta cantidad de gases pesados, como argón, xenón, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona entra en contacto con esos gases. Esos gases, obviamente, compiten la presión parcial de la presión alveolar de oxígeno, porque en el fondo sería menos la presión barométrica, menos presión de agua, menos la presión de ese gas. ¿Por qué? Porque el oxígeno no entra en ese gas pesado, que es una característica del oxígeno. ¿Y qué otras circunstancias tenemos? Tenemos que, ojo, el intercambio está bueno desde el punto de vista de la membrana alveolo capilar. Claro que está bueno. ¿Por qué? Porque lo que estamos metiendo es una cantidad de oxígeno inadecuada a nuestro alveolo. Por lo tanto, nuestra gradiente alveolo arterial o diferencia alveolo arterial se mantiene normal. Y nos dice en el fondo que el pulmón está bien. El problema es que estamos metiendo menos contenido de oxígeno. ¿Ya? Esto en realidad está marcado presión barométrica, no sé por qué se me movió el... Ejemplo con la altura, para que ustedes vean. Altura 4.000 metros, la presión barométrica, que se mide, la presión barométrica de 4.000 metros son 463, la presión de agua, que también sabemos cuánto agua está, digamos, como gas, a una presión parcial de, a una presión, perdón, a una temperatura constante, y nos damos cuenta que 47 milímetros de mercurio. Eso se ocupa como siempre. Eso nos da que a presiones de 4.000 metros tenemos una presión barométrica de 416. Para una presión con hidratación de agua, presión barométrica con presión de hidratación de agua de 416. Nosotros sabemos que la FiO2 es 21. Eso nos da 87 milímetros de mercurio. O sea, el máximo que una persona tiene a 4.000 metros, entendiéndolo como oxigenación, sería 87 milímetros de mercurio. Pero si a eso le restamos el CO2 que hay en el alvéolo, vamos a suponer que el paciente tiene CO2 de 30. O sea, el paciente ya está hiperventilando, porque dijimos que lo normal era 45 o 50. Está ya con algún grado de hiperventilación, y luego corregimos coeficiente respiratorio, esto 30 por 18 nos da 37 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense, una persona a la altura de 4.000 metros, con condiciones relativamente normales, debiera tener una presión alveolar de 50. Si nosotros nos vamos para acá y fuera igual la presión arterial que la presión alveolar, estaríamos, fíjense, acá teníamos concentraciones cercanas a 80. Entonces, fíjense lo complicado que es la altura, ¿ya? Y siguiendo el cálculo, si nosotros suponemos un gradiente de, en este caso, 10, que es normal, el paciente debiera tener una presión arterial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. O sea, fíjense en lo dramático que es la altura en términos de oxigenación. O sea, todas las personas que viven a nivel de más de 4.000 metros debieran tener una insuficiencia respiratoria por definición. O sea, estando sanos, debieran tener una insuficiencia respiratoria, si ocupamos la definición que estamos ocupando. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es una trampa. Y por eso, en el fondo, cuando la gente dice se apuna, etcétera, muchas de las veces tiene que ver con esto que estamos hablando, caída de la oxigenación, pero también otras veces, no se sabe bien por qué ocurre, otras veces tiene que ver con el cambio de la presión barométrica misma, ¿ya? No solamente por esto de la saturación. Pero un paciente que mide a 4.000 metros, lo más probable es que tenga, en el fondo, mecanismos compensatorios a ese nivel de saturación. Otro fenómeno, ya dejamos, por favor, cualquier pregunta la hacen al tiro. Otro fenómeno que nosotros vemos como mecanismo es la hipoventilación alveolar. ¿En qué consiste la hipoventilación alveolar? Volvemos, ¿qué es lo que es la ventilación alveolar? Es la capacidad de mantener la renovación del aire alveolar
mediante el trabajo respiratorio. En el fondo, cuando uno habla de trabajo respiratorio, lo que está haciendo es renovando el aire alveolar en relación al ambiente, a lo que se está inspirando a nivel ambiental. ¿Ya? Ahora, cuando hay hipoventilación, se define como la incapacidad de mantener una ventilación alveolar adecuada, por lo cual se acumula CO2. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, aquí mediante esta formulita, que la presión parcial de CO2 depende de la producción de CO2 directamente proporcional, o sea, mayor CO2, mayor producción de CO2, mayor CO2, y de la ventilación alveolar en forma inversa. O sea, si yo disminuyo la ventilación alveolar, aumento la PCO2. La PaCO2. Si yo disminuyo la ventilación, la disminución alveolar, aumento la PaCO2. Si yo aumento la ventilación alveolar, disminuyo la PaCO2. Entonces, se dan cuenta, en la hipoventilación, como hipoventilo, voy a tener sí o sí, voy a tener un aumento de la CO2. Si tengo aumento de la CO2, ¿qué voy a tener? Disminución de la presión alveolar de oxígeno. Entonces, ¿de qué va a depender la ventilación? Significa que yo estoy ventilando, estoy renovando el aire ambiental, y para hacerlo un poquitito más enredado, porque no puede ser tan fácil, ¿de qué depende la ventilación alveolar? Obviamente depende del núcleo central, de todo el esfuerzo respiratorio, pero va a depender también, en gran medida, del volumen expirado, lo que ventilé, menos el volumen de espacio muerto, porque el espacio muerto no participa dentro de la ventilación. Aquí va todo esto. En el fondo, ¿por qué yo puedo tener una situación de hipoventilación? Porque disminuyó el volumen expirado. ¿Y de qué depende el volumen expirado? De la frecuencia respiratoria y del volumen corriente. Por lo tanto, disminuye el volumen expirado o aumenté el espacio muerto. ¿Cómo? Digamos, ¿por qué va a aumentar el espacio muerto? El espacio muerto son zonas donde hay en el fondo ventilación, donde debiera haber ventilación y no hay perfusión. Entonces, hay situaciones en las cuales cambia el espacio muerto. La típica, como famosa, es una embolía pulmonar, el tromboembolismo. Si yo llego y tapo, que es lo que es el tromboembolismo, tapo, ocluyo una arteria pulmonar, lo que voy a conseguir es que esa zona ventile, pero no se perfunda. Por lo tanto, se transforma en espacio muerto. Entonces, se dan cuenta por qué motivo alguien podría tener hipoventilación, entre otras cosas, por un tromboembolismo, entre otras cosas, porque el paciente digamos, tiene intoxicaciones y no permite el centro respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvemos, si hay hipoventilación, está entrando poco aire alveolar, ¿cómo va a estar el gradiente? Normal, porque para la cantidad de aire, de oxígeno, perdón, que ingresa al alvéolo, la cantidad que pasa a la arteria es normal, porque en el fondo el problema es que entra poco oxígeno, poco volumen, me refiero. Esto para graficar un poquitito cómo se relaciona la ventilación con la PCO2. Entonces aquí tenemos la ventilación en minutos, o sea, litros por minuto, y tenemos por otro lado la presión, la PO2, por un lado está la PO2, y por otro lado tenemos la PSO2. ¿Ya? Entonces está la PSO2. Entonces fíjense que la oxigenación inicialmente no cae tanto. ¿Por qué? Porque depende de la saturación. ¿Qué es lo que está haciendo en ese momento que está hipoventilando? Está en el fondo, se mantiene constante, porque en el fondo lo que está haciendo es esto, está bajando la presión parcial de oxígeno de a poquitito. Entonces, como baja a poquitito, también va a cambiar el resto de a poquitito. ¿Ya? Entonces, volvemos para acá, perdón que haga tanto paseo. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Que la hipoventilación alveolar, como ustedes se dan cuenta, se comienza a retener fácilmente. Si se retiene CO2, se produce acidosis, por lo tanto, en la medida que la ventilación es más baja, mayor concentración de CO2, pero mayor acidosis, y la caída de la saturación de oxígeno, claro que ocurre, pero, entre comillas,
como fenómeno mucho más, entre comillas, tardío. Entonces, con esto graficamos un poco lo que ocurre en estos pacientes. Viéndolo en términos como más numéricos, lo que les gustan los números, tenemos nuestra presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, pero a nivel, digamos, de oxígeno ambiental, CO2 ambiental, que como dije, tiende a 0. En el alvéolo vamos a tener presión de 100 milímetros. ¿Por qué? Porque nos metió el CO2. O sea, nosotros metíamos a 150, pero nos aparece el CO2, y obviamente el CO2 desplaza la presión de oxígeno, y terminamos teniendo 100,40. ¿Ya? 100,40, aquí hay extracción después. Eso es oxígeno. Tenemos la sangre de oxígeno, nos cae la saturación, y por otro lado nos aumenta la CO2. Y aquí vuelve a intercambiarse, vuelve a pasar lo mismo, se cae de 150, termina teniendo 100, y la PCO2 bota, se bota la mayoría, y quedando una PCO2 de 40. ¿Qué pasa en hipoventilación? Entra menos oxígeno, por lo tanto cae la oxigenación. Se dan cuenta, voy a tirarlo un poquito para atrás. Aquí tenía 100, ahora tiene 80, pero al mismo tiempo la PCO2 aumenta. ¿Por qué? Porque no fue botada en el alvéolo. ¿Por qué? Porque no ventila, no hay intercambio, no entra volumen de aire para intercambiarse. Y lo que va ocurriendo, dependiendo de la pasada, que cae la PCO2, perdón, la PO2, dije mal, pero que cae la PO2, cae la PO2 y aumenta la PCO2. Entonces, en otras palabras, cuando hay hipoventilación, siempre que hay retención de CO2, hay hipoventilación. El problema es que puede ser pura, solita, o que puede ser mezclada con otro mecanismo fisiopatológico. Pero en general, uno tiene que decir que siempre que hay retención de CO2, hay hipoventilación. ¿Por qué puede haber hipoventilación? Porque disminuye disminuye el volumen minuto, el volumen de aire expirado, o porque aumenta el espacio muerto. Causas tenemos del volumen expirado: alteración del sistema nervioso central, inadecuada transmisión del impulso, se dan cuenta de todo lo que tiene que ver con ventilación, alteración de los músculos, o afección pleural y obstrucción de la vía. Porque en el fondo impiden en el fondo esta ventilación, la obstrucción. Y tenemos situaciones donde aumenta el espacio muerto, como son el enfisema y la bronquiolitis, que tienen que ver un poco con cierre activo. Entonces, cuando hay enfisema, una destrucción, podemos tener esta hipoventilación. La difusión, yendo a la difusión, estamos repasando los mecanismos. Yendo a la difusión, nosotros sabemos que la difusión de gases depende de la ley de Fick. Y la ley de Fick nos dice que el paso del oxígeno va a depender del gradiente de presiones de oxígeno. Aquí está, P1, P2. ¿Cuál es el P1? Alvéolo. P2, en el fondo, nuestro capilar, digamos, la sangre, por decirlo de alguna manera. Y eso va a depender al mismo tiempo inversamente proporcional del grosor, del área y del coeficiente de difusión. Entonces, en el fondo, si yo tengo una disminución del área de intercambio, voy a tener, en el fondo, alteración de la difusión. Si yo aumento el grosor, también voy a tener aumento de la difusión, disminución de la difusión. Si yo tengo los cambios de presiones, que son constantes. Pero lo que trato de decir es que se producen estas alteraciones. ¿Cómo se puede medir esto voy a irme primero aquí, cómo se puede disminuir esto? Con estudios de difusión de monóxido de carbono. El CO2 y el monóxido difunden fácilmente. El CO2, el oxígeno cuesta que difunda. ¿Por qué? Porque no hay ningún, digamos, es una molécula grande, entre comillas, es una molécula en general que está como un dipolo, como un poquito como el agua, entonces cuesta que pase, que difunda. Pero el CO2 no, el CO2 difunde, pero maravillosamente bien. Tanto así que les voy a contar
una pregunta, primero una pregunta, yo soy poco, dejo poco tiempo para que respondan, porque en el fondo para no atrasarnos más, pero la pregunta, ¿usted alguna vez han ido a algún camping o algún lugar que donde estén acampando al aire libre? Voy a pensar que, para decir que sí. Entonces le voy a preguntar al tiro, resulta que lo han picado mosquitos, y algunos van a decir, sí, me han picado mosquitos. Entonces la pregunta es, ¿cómo el mosquito los encuentra si están metidos en un bosque? ¿Cómo lo hace el mosquito para ser tan pillo, tan inteligente, tan capo, que los encuentra? Y la respuesta, aunque ustedes lo crean, es que los mosquitos se aprovechan, en realidad las mosquitas, porque las mosquitas son las que pican, las mosquitas se aprovechan de que nosotros expulsamos CO2. ¿Y qué creen que tienen? Sensores de CO2. Y nosotros botamos CO2 por todos lados, por las bocas, a través, pero también por la piel, incluso por las mucosas fundamentalmente, por las mucosas bucales, por las mucosas en el fondo, digamos, oculares. Entonces, por la, ¿cómo se llama? Por la conjuntiva. Entonces, miren qué interesante. El mosquito aprovechó esta condición de que el CO2 pase con facilidad para atacarnos. Y eso es lo que se estudia. Se ocupa el monóxido de carbono, que no es lo mismo que el CO2, es una técnica que se llama de respiración única. Y con eso uno puede ver la difusión. También se ocupa una cosa que se llama TLCO2, que es otro tipo de prueba, pero en el fondo pero también son estudios de difusión. ¿Ya? Ahora, ¿por qué podemos tener alterada la difusión? Volvemos, disminución de la superficie de contacto, disminución del volumen capilar, en el fondo, todas estas variables, o que se disminuya el área, o que se engruese, o que cambie el coeficiente de difusión, pero es raro, pero en el fondo esas serían como las causas. ¿Por qué aparece pero por qué aparece esta cosa raro que puso el doctor, que se ve como súper raro, que no se entiende nada? Lo voy a explicar al tiro. Y es una cosa evidentemente clínica. Lo normal es que yo tengo mi glóbulo rojo, y mi glóbulo rojo viene venoso. ¿Qué significa que venga venoso? Que tengo una PCO2 alta, en este caso 46, y que tengo una presión parcial de oxígeno baja, en este caso 40. Entra al alvéolo y comienza a, en el fondo, por difusión, comienzan a equipararse los gases. Si ustedes se dan cuenta, la CO2 llega y pasa, pero rápidamente. Al oxígeno le cuesta un poquitito más, ¿ya? Pero la gracia es que más o menos al tercio del tiempo de tránsito, si nosotros nos damos cuenta, esto son mediciones reales, o sea, en tiempo real, 0 a 75 segundos es lo que se demoran los glóbulos rojos en pasar por el alvéolo, ¿ya? Eso es lo que se demora, o sea, 0 a 75 segundos. Y resulta de que al tercio, si ustedes vemos aquí, al tercio del tiempo, a 0,25, ya está casi equilibrado, lo normal. Y fíjense que en el fondo el CO2 cae rápidamente y lo mismo, casi está equilibrado en un tercio. Después casi no, se dan cuenta, no sigue modificándose. Por lo tanto, aquí tenemos una reserva funcional de más o menos 0,5 segundos. Mucho, mucho tiempo, o sea, un tercio es lo que se consume y 2/3 de reserva. ¿Qué pasa en lo anormal? Lo anormal, fíjense que se demora más tiempo cuando hay trastorno de la difusión, pero más o menos 0,75, casi igualito. Lo mismo pasa con la CO2. La CO2 a los 0,75 casi ya normal. Entonces, ¿qué trato de decirle? Que mientras el glóbulo rojo se demore 0,75 en pasar, casi no se va a detectar la anormalidad. ¿Por qué? Porque tenemos todo este tiempo para que se equilibre, y al tener tanto tiempo, tanto reserva funcional, no se va a observar. Suena lógico. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo hago que el glóbulo rojo pase rápido? ¿Por qué? Porque en vez de demorarse 0,75, se demore 0,25. Oh, miren, ya está en el fondo tendiendo a retener. Y fíjense la oxigenación. Ojo, ya está cayendo la oxigenación en forma franca. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí va esto, de que si yo tengo el glóbulo rojo que pasa rápido, se va a expresar el trastorno de la difusión.
No es que no lo tenga cuando esté el glóbulo rojo pasando lento, sino que lo tiene cuando el glóbulo rojo pasa rápido. ¿Y cómo nosotros hacemos que el glóbulo rojo pasa, o en qué circunstancia el glóbulo rojo pasa rápido? Cuando hace ejercicio. Acuérdense que cuando, por decirlo una unidad, si yo estoy tranquilo, calmado, tengo un gasto cardíaco, pongámosle de 4 litros, si me rango a correr, voy a tener 8. Eso en el fondo, ¿qué significa? Que está pasando más sangre más rápido por el cuerpo. En otras palabras, pasa más sangre también por el pulmón. Entonces el paciente se va a desaturar. No solamente va a tener disnea, se va a desaturar, o sea, va a tener una caída de la presión parcial de oxígeno si es que hace ejercicio. Estos pacientes que tienen trastorno de la difusión puro, tú le dices que tranquilo, esté en la cama, acostado, o no camine, o esté en la mesa, satura normal. Camina y hace que este glóbulo rojo se apure o pase más rápido, y ese paciente va a desaturar. Súper importante, porque si nosotros queremos dar un tratamiento, tenemos que considerar que va a ser ¿dónde? En reposo o en ejercicio. Primero, para el diagnóstico tenemos que hacerlo cuando hagas ejercicio, y el oxígeno le va a servir cuando esté en ejercicio, no cuando esté en reposo. Porque cuando está en reposo va a tener una saturación cercana a lo normal. Esto ya lo vimos. Y llegamos a la famosa alteración de la ventilación-perfusión. Esto yo creo es la hora. Si quieren lo dejamos acá, porque ya son las 6, me acabo de dar cuenta que son las 6:10. Aló, aló. Sí, profe. Podríamos Ya. seguir mañana. Porque esta hora era, ¿no es cierto? Hasta las 6:05, 6:10, una cosa así, ¿no es cierto? Sí, porque después viene taller. Viene el taller. Si quieren lo dejamos acá, vamos súper bien, mañana alcanzamos a terminar de más. Ahora, ¿alguna duda, consulta por mientras o estamos? En uno de los primeros gráficos era que decía hemoglobina, saturación de O2 de la hemoglobina. Creo que esa saturación es la misma que la saturación que hemos conocido de siempre, ¿no? La que Sí, la siempre se misma, mide en el dedo. la misma, Ya, la misma, es la ya, misma, esa era mi pregunta. sí, ¿Y es la cuál misma. sería, por ejemplo, la diferencia que usted podría decir en palabras entre la saturación de oxígeno con la PaO2? Ya, que la saturación es una función, yo perdón que lo así, de la PA2. O sea, la saturación depende de la PA2. O sea, no es una forma lineal. O sea, lo normal es que uno diga, si yo aumento la presión parcial de oxígeno, aumenta la saturación. Si nosotros nos damos cuenta en este gráfico, no es lineal, tiene esta curva descitálica. Al principio yo cambio la presión parcial de oxígeno y cambia la saturación, y cambia relativamente alto. Pero si nosotros notamos en esta parte de acá, nosotros cambiamos mucho la saturación, la presión parcial de oxígeno, y casi no cambia la saturación. Entonces, la presión parcial de oxígeno determina la saturación, la determina. O sea, ¿de qué depende la saturación? De la presión parcial de oxígeno, pero no en forma lineal, sino mediante esta fórmula que en el fondo sería esta curva. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, en el fondo, si yo tengo presión parcial de oxígeno más alta, voy a tener mayor oxígeno disuelto, pero poquitito más disuelto, pero sí me va a cambiar la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, que es lo que nosotros entendemos por saturación, que en el fondo es el porcentaje de hemoglobina que lleva oxígeno. Ya se comprende. ¿Se Entonces, entendió? si vemos, por ejemplo, sí, y si vemos un paciente que está desaturando, como por ejemplo se había harto en el COVID, sabemos que la presión arterial Está de caída. oxígeno también disminuyó harto. Claro, por ejemplo, en el caso acá, si pongamos aquí tenemos una hemoglobina, tenemos una porcentaje, una saturación de hemoglobina, o sea, una saturación de 80, tú te tiráis para acá, uno sigue la línea, si está la curva acá, debería tener apenas 50 milímetros de mercurio. ¿Te fijas? Entonces, Ya, comprendo. pero el concepto que quiero que les quede claro es que lo importante no es la presión parcial de forma directa, porque la forma directa no cambia mucho, pero cuando se une la hemoglobina, el oxígeno, ahí es donde se produce la mayor cantidad de transporte de oxígeno. Porque el oxígeno disuelto se disuelve poquitito y pasa poco disuelto. Lo importante es que esté unido a la hemoglobina, porque la hemoglobina es el transportador de oxígeno. ¿Se entiende? O sea, yo puedo aumentar mucho la presión parcial de oxígeno, pero lo disuelto va a ser siempre chiquitito, siempre poco. Mientras que si ocupo la hemoglobina,
va a ser una cantidad de transporte mucho, mucho mayor. Esto lo explico para que lo entiendan bien, porque si yo tuviera, en vez de sangre, tuviera agua, el corazón seguiría bombeando, porque el corazón no hay problema que bombee, el corazón necesita para bombear que esté lleno el circuito, ¿ya? Pero el problema es que la cantidad de oxígeno que va a llevar va a ser mínimo, porque la cantidad de oxígeno que va a llevar va a ser solamente disuelto. La gracia es que la sangre, por esta propiedad de la hemoglobina, que es llenarse de oxígeno, transporta cantidades mayores de oxígeno, que es lo que está disuelto. Entonces, y eso tiene que ver, aunque ustedes no lo crean, con la gente que sufre hemorragias masivas. Ustedes llegan y tienen un paciente que tuvo un accidente y se larga a sangrar como loco, uno le puede meter cristaloide, o sea, le recupera la volemia, pero la cantidad de aporte de oxígeno va a seguir siendo baja porque no le subió la hemoglobina. Esta es la cantidad de hemoglobina, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tuviera un líquido que no sea la sangre, un líquido, que yo consiguiera mediante este líquido que se transportara oxígeno? No tenemos ningún problema. Nosotros meteríamos el líquido y mediante ese líquido, en el fondo, lograríamos que se oxigenara o le llegara a aporte a los tejidos y se acaban las muertes con hemorragia. Entonces, ¿qué tipo de líquido nos interesaría? Un líquido que fuera capaz de saturarse o de llegar e impregnarse, por decirlo, de oxígeno, de tal manera que lo transportara. Eso es algo que se trata de investigar, no se imaginan cómo, porque las causas de muerte por hemorragia siguen siendo altas, sobre todo las traumáticas, hay mucha muerte traumática, y nosotros si tuviéramos una sustancia transportadora de oxígeno que fuera, entre comillas, no digo la sangre, pero tipos sangre en términos de capacidad de transportar de oxígeno, se acabarían los muertos por hemorragia. Si ese es como el concepto. Y se han desarrollado muchos líquidos, muchos fluidos, en relación a tratar de conseguir que esos líquidos logren transportar el oxígeno. Hay un montón de publicaciones digamos, en equipos, sobre todo en militares, y otros que son un grupo que está súper interesado en este tema de transportadores de oxígeno no sanguíneos, son el grupo de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, como por religión, por principio no reciben sangre, transfusiones, sin ser, entre comillas, sancionados, con sancionadas religiosas. En el fondo, ellos sí les interesa, porque les gustaría tener, en el fondo, por ejemplo, ante una cirugía electiva cardíaca, tener posibilidades como, en el fondo, un transportador de oxígeno no sanguíneo. Pero eso hasta el momento no han logrado tener el éxito que a uno le gustaría. Eso, no sé, otra pregunta, duda. Ya, gracias, profe. De nada, no sé si te interesó o no, no sé. Ya, usted me cuenta. Ya, A mí me quedó una pregunta. dale, dime. Ya, cuando estuvimos hablando de las compensaciones de la insuficiencia respiratoria, creo que Ya. era aguda parcial, si no me equivoco, eran Ya. 2 días, ¿cierto? O sea, es lo que se muere el riñón. Entonces, Claro, el riñón es compensar. claro, entonces para la aguda y para la parcial y para la global es lo mismo, o muy parecido, porque en los dos la compensación es renal. Entonces, teóricamente, lo que se va a demorar es el riñón en compensar. ¿Ya? Ah, claro, y por los mismos mecanismos que ya habíamos visto antes. O sea, son mecanismos distintos, porque acuérdense, la compensación de la acidosis es distinto que la alcalosis en términos Ah, renales, claro, sí. pero al final compensa el riñón. Y el riñón es rápido, es lento, entre comillas, es más lento que los respiratorios. Todo el patrón respiratorio lo cambias en un minuto. Tú llegas, te pones a hacer ejercicio y cambia el patrón respiratorio en forma instantánea y con forma significativa. Pero no cambia el patrón de funcionamiento renal en forma instantánea. No, ¿entiendes la idea? No, no cambia, Entonces, no. se demora es más lento. Entonces, en el fondo, lo que trato de decir es que con agudo crónica es que lo importante es que el riñón logra o trata de compensar el trastorno del pH. Y para eso el riñón siempre se demora 1, 2 días, no se demora menos que eso. ¿Ya? No es exacto tampoco, pero más o menos. ¿Ya? Claro. Entonces, pero otra duda que me quedó de ahí, entonces, ¿se empezaría a hablar de que es crónico cuando esta compensación renal ya está presente? O sea, desde los 2 días en adelante. Más o menos, sí. Ah, se habla de crónico en ese momento. Pero estoy hablando en términos fisiopatológicos. Uno podría Ah, decir claro. insuficiencia compensada también. Fíjale que es distinto para hacer la correlación con la clínica,
cuando uno habla de insuficiencia respiratoria como crónica, entonces uno habla de una patología crónica que genera una insuficiencia respiratoria que persiste en el tiempo. ¿Te fijas la idea? Entonces, ahí por eso viene un poco la confusión. Uno cuando tiene que tratar de qué estamos hablando, o sea, te dicen, al paciente le vamos a dar oxígeno domiciliario, oxígeno para la casa, tú estás pensando en qué, que la insuficiencia respiratoria es permanente, o sea, en el fondo que es algo que no se le va a quitar, y obviamente apunta a eso. Pero desde el punto de vista fisiopatológico, uno dice crónico, cuando ya existió esta compensación renal, y dice agudo, cuando no existe esta compensación renal, porque significa que lleva menos tiempo que 2 días. Ya, entiendo, profe. Me quedó clarísimo. Muchas gracias. Hay que precisarlo, o sea, cuando tú dices, oh, estás hablando de insuficiencia respiratoria crónica o aguda no es tan complicado, pero crónica, ¿estamos hablando que la enfermedad es crónica o estamos hablando que en el fondo la gasometría ya corrigió el pH? Entonces, ahí se acaban las dudas, ¿ya? Porque los grupos respiratorios no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Eso para ser sincero, ¿ya? ¿Otra duda, consulta o comentario? Aquí voy a necesitar, yo necesito llamar al doctor Quesada, que parece que no está, pero alcancemos 5 minutos, no sé qué grupo le toca ahora o... Ah, no, aquí quedamos, parece que quedamos aquí. Yo creo que terminamos, no sé, alguien que me ayude, terminamos entonces. El delegado, ¿dónde está el Feña? Terminemos, pues, profe. Ya, terminemos entonces, ya. Porque por la hora, porque no... Porque ¿a qué hora terminaba a esta hora, no es cierto? Sí, ya, pongamos que sí, ya.